Desde que era un niño, siempre tuve una extraña fascinación por el cielo nocturno. Mirar las estrellas se convirtió en una especie de ritual para mí, algo que me conectaba con un misterio más allá de mi comprensión. Sin embargo, a medida que crecí, esas noches despejadas dejaron de ser simples momentos de asombro y se convirtieron en una inquietante pesadilla. Mis primeras experiencias con los alienígenas, aunque las ignoraba en ese momento, se remontaban a mi infancia. Despertaba en medio de la noche, inmovilizado, con una presencia sombría que acechaba en las sombras de mi habitación. No podía moverme ni gritar, y me invadía un profundo terror. Aunque al día siguiente lo atribuía a pesadillas, esa sensación de ser observado no me abandonaba. A medida que crecía, las visitas nocturnas se intensificaban. Luces parpadeantes llenaban mi habitación, y recuerdos fragmentados de extraños seres rodeándome invadían mi mente. Pero, una parte de mí se resistía a creer que fueran más que sueños vívidos. Esto me ocasionó terrores nocturnos. La verdad es que no recordaba nada de esas experiencias, pero era incapaz de encontrarme solo en casa, ni dormir solo en la misma habitación. Me causaba ansiedad creándome multitud de pesadillas, y eso afectaba mucho a mi vida como adulto, así que decidí buscar ayuda y acudí al psicólogo. El Dr. Warren era un hombre mayor, de aspecto tranquilo y ojos penetrantes que parecían leer mi alma. Tras explicarle mis experiencias, sugirió una sesión de hipnosis para desenterrar recuerdos que pudieran estar reprimidos en mi mente. Aunque dubitativo, acepté con la esperanza de encontrar respuestas o, tal vez, deshacerme de estas terroríficas visiones durante la noche. Me encontré tumbado en un sofá cómodo, mientras el Dr. Warren me guiaba a través de una relajación profunda. Pese a que me encontraba tenso, poco a poco me fui relajando y pronto, me vi transportado a un pasado olvidado. Me llevó a recordar mi pasado más lejano, a cuando tenía 5 años. Estaba de pie en mi antigua habitación, era joven y vulnerable. La figura sombría que recordaba apareció de repente frente a mí, con su piel translúcida y ojos penetrantes. Una voz susurrante resonó en mi mente, sugiriendo que nunca estaría solo, que siempre me observarían. Traté de huir, pero mi cuerpo no respondía. Fui describiendo lo mejor que pude lo que iba reviviendo, y entonces tuve el sentimiento de caer. La escena cambió y me vi rodeado de pequeñas criaturas grises en una nave espacial. Estaba atado a una mesa metálica, incapaz de moverme, mientras examinaban mi cuerpo con frialdad científica. Sus ojos negros sin vida me perforaban el alma mientras manipulaban instrumentos desconocidos a mi alrededor. No sentía dolor, como si mis nervios estuvieran dormidos, pero el terror me inundaba, pero estaba atrapado en mi propio pasado, incapaz de escapar de estos recuerdos reprimidos que habían sido enterrados en lo más profundo de mi mente. Cuando la sesión de hipnosis terminó, me encontraba sudando y temblando. El Dr. Warren me tranquilizó, asegurándome que desenterrar esos recuerdos era un paso hacia la sanación y comprensión de mi pasado. Los días que siguieron fueron una mezcla de confusión y miedo. Los recuerdos reprimidos me acosaban durante el día, y las noches se volvieron aún más terroríficas. Visiones de las criaturas extraterrestres acechándome en mi propio hogar me aterraban. Dudas sobre mi cordura comenzaron a surgir. Decidí explorar más sobre estos encuentros alienígenas que, hasta ese momento, había descartado como meras alucinaciones. Investigué casos similares y encontré historias de personas que afirmaban haber tenido experiencias con seres de otros mundos.
Me sorprendió descubrir que muchas de las descripciones coincidían con lo que yo recordaba bajo hipnosis. ¿Cómo podía ser esto posible? En una búsqueda frenética por respuestas, contacté con ufólogos y expertos en abducciones. Uno de ellos, el Dr. Samuel Fletcher, un reconocido investigador de lo paranormal, se mostró interesado en mi caso y decidió reunirse conmigo. Nuestro encuentro fue en una lúgubre cafetería, donde me habló de encuentros similares que había investigado, algunos de los cuales habían ocurrido en mi propia ciudad. A medida que hablábamos, me sentí más vulnerable y expuesto, como si mi curiosidad hubiera atraído a las criaturas que ahora me acosaban. El Dr. Fletcher sugirió que estas abducciones podrían haber dejado una marca en mi mente, una conexión que trascendía el tiempo y el espacio. Las personas que habían sido abducidas nunca habían sido abducidas una sola vez. Desconociendo el motivo, habían sido marcadas, seguidas a lo largo de su vida, repitiendo experiencias y experimentos con ellos. Algunas habían sido cada vez menos intrusivas, pero en algún caso la persona había llegado a desaparecer, y el investigador suponía que habían sido llevados a experimentos más extremos que habían acabado con su vida, o que habían decidido cambiar su hábitat por una oculta razón. Decidí intentar explorar cuál de mis situaciones era, si mis siguientes experiencias eran igual de aterradoras, así que nos despedimos, prometiendo mantener el contacto. El siguiente paso fue un proceso más profundo de regresión hipnótica con el Dr. Warren, quien se especializaba en estos casos extremos. Me preparé para enfrentar mis miedos una vez más. En esta ocasión me había preparado una suerte de infusión, me la bebí y volví a tumbarme en el sofá, siguiendo sus indicaciones para entrar en el mismo estado que la vez anterior. Sumergido en un trance profundo, me vi retrocediendo en el tiempo hasta los 12 años, hasta una noche oscura y fría de mi infancia. Mi cuerpo temblaba mientras me encontraba de nuevo con la presencia sombría en mi habitación. Pero esta vez, bajo la guía del Dr. Warren, me armé de valor y confronté a la figura. Para mi sorpresa, la figura sombría no era lo que parecía. Se transformó en una imagen más clara y reconocí una versión diferente de mí mismo. Era un doble, un duplicado de mi ser. El shock me invadió cuando comprendí que esta figura no era un alienígena, sino una manifestación de mi propio temor y ansiedad. Con el apoyo del Dr. Warren, exploré los recuerdos y me indicó que las experiencias de abducción eran en realidad una forma de escapismo psicológico. Mi mente había creado estas situaciones extremas como un mecanismo para lidiar con traumas emocionales y eventos estresantes en mi vida. Vi otras vivencias. Mi padre borracho y violento amenazaba a mi madre y a mí, mientras yo huía hasta la habitación. Las visitas nocturnas de los extraterrestres fueron una manera de desconectarme de la realidad, pero mi cerebro había distorsionado esas vivencias para hacerlas más soportables. Sin embargo, esta distorsión había creado un ciclo vicioso de miedo y ansiedad, haciendo que las visiones fueran cada vez más terroríficas. Yo no era capaz de identificar a mi padre en esos recuerdos. Siempre había sido un hombre tranquilo y trataba a mi madre de una forma excelente. La confusión se apoderaba de mí. A lo largo de semanas de terapia y autoexploración, logré reconstruir la historia de mi pasado y entender cómo mi mente había tejido esta compleja red de terror y alienígenas. Aunque todavía lidiaba con algunos miedos, había desenterrado la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. La relación con mis padres se distanció, era incapaz de distinguir cuál de las dos versiones de ellos que tenía en la cabeza era la real.
Fuera de estos recuerdos, no podía hacer memoria de ningún momento en el que mi padre hubiera alzado la voz. No entendía si se había ablandado con los años o algún evento lo había hecho cambiar, pero incluso ahora parecía la persona apacible que yo recordaba. El Dr. Warren me ayudó a aprender a enfrentar mis temores y a vivir una vida más plena y libre de esas pesadillas que me habían atormentado desde la infancia. Aunque las visiones de los extraterrestres aún podían aparecer de vez en cuando, ahora las veía por lo que eran, simples proyecciones de mi mente, y no criaturas reales que me acosaban. Siempre con mi infusión, en el mismo sillón y realizando los mismos patrones para entrar en mi subconsciente. Aprendí a apreciar el cielo nocturno nuevamente, a ver las estrellas como símbolos de maravilla y no de miedo. Pero también me di cuenta de que la mente humana es un abismo de misterios insondables, capaz de crear realidades paralelas y desencadenar terrores que se ocultan en lo más profundo de nuestro ser. Aunque mi historia puede ser única, me pregunto cuántas otras personas podrían estar sufriendo de traumas enterrados y experiencias reprimidas, esperando ser desenterrados y enfrentados. También me recomendó pasar menos tiempo con mi familia y regresar poco a poco a tomar contacto en el futuro. Sin embargo, envuelto en el manto de confusión que tenía en mi cabeza decidí enfrentarlos. Al salir de la última sesión, me dirigí directamente a la casa de mis padres. Ellos me dieron la bienvenida, contentos de que hubiera ido a verlos sin saber nada de mí después de una semana. Fuera de mí, puse las cartas sobre la mesa y les hice saber que recordaba todos aquellos eventos. Ellos se quedaron de piedra. Ambos negaron fehacientemente que esto fuera real, que esos recuerdos no eran reales. Cuando conseguí tranquilizarme un poco, mis padres utilizaron un antiguo reproductor de cintas para poner grabaciones de mi infancia. En ellas aparecían diferentes eventos familiares, y la atmósfera que se respiraba era aquella que recordaba. En un momento de lucidez, busqué pruebas, marcas en mi madre o en mis brazos, algún tipo de mirada que diera a entender que algo estaba mal. Pero sencillamente no lo encontré. Me quedé confuso y agotado. No entendía lo que estaba pasando. En mi cabeza tenía dos pasados distintos y era incapaz de distinguirlos. Además, si uno era terrorífico, porque la familia en la que confiaba era una mentira, el otro no se quedaba atrás, las experiencias que había vivido, los seres que recordaba, la posibilidad de que todo ello fuera verdad y no una forma de escapar de una realidad incómoda, era mucho más terrorífico. Finalmente, volví a mi casa. Recordé al Dr. Fletcher y decidí ponerme en contacto con él. Quedamos a la mañana siguiente en la misma cafetería que la vez anterior. Llegué unos minutos antes de la hora acordada y pedí un café. Mientras me lo tomaba, absorto en mis pensamientos, llegó Fletcher. Lo saludé y casi de forma atropellada le puse en situación de todas mis vivencias más frecuentes, los estados de trance, la hipnosis, las vivencias con mis padres. Vi cómo su semblante se iba poco a poco oscureciendo. Su mirada se iba llenando de preocupación. Me dijo que nunca había visto una situación como la mía. Pero su mirada decía otra cosa. Me recomendó continuar con normalidad, que siguiera haciendo todo lo que estaba haciendo, y que no confiase en nadie, ni siquiera en mis recuerdos. Él, por su parte, quería hacer unas averiguaciones antes de comentar conmigo la hipótesis que estaba barajando. Terminó de un trago lo que quedaba de su café y me dijo que esperaba ponerse en contacto conmigo en menos de una semana. Y se despidió recordándome que no confiase en nadie.
Ese día estuve dando vueltas a todo en mi cabeza, incluso di un paseo por un parque cercano para intentar desconectar un poco de todos estos problemas, no obstante, no lo conseguí. Al día siguiente volvería a tener una sesión con el Dr. Warren. Llegué tenso, después de todo lo que me había dicho el Dr. Fletcher. Sin embargo, como siempre, el Dr. Warren se encontraba esperándome con la infusión y el cómodo sillón de siempre. Desoyendo los consejos de prudencia que me habían dado, cogí la infusión y cuando dejé la mochila con mis cosas en una silla al lado de una planta, lo vertí cuidadosamente en el vegetal. Regresando hice como que me bebía la infusión de un trago, dejé el vaso en la mesa y me tumbé como había estado haciendo los últimos meses. Esa sesión fue la más terrorífica que tuve nunca. Me encontraba encerrado en diferentes situaciones, sentí como me arrastraban de la cama, como hacían experimentos mientras yacía sobre una mesa metálica. Como mis órganos eran extraídos para volver a ser incorporados a mí con una precisión milimétrica. Y mientras aguantaba mis ganas de gritar, me encontraba contando al doctor mentiras acerca de discusiones de mis padres, procurando no levantar sospechas, incluso en estado de trance. Finalmente, la sesión acabó. Me encontraba exhausto, por el enorme trabajo mental que había realizado durante esta hora. Me despedí del doctor como cada día y acordamos una nueva cita, mientras que mi cuerpo me pedía huir inmediatamente de ese lugar. Cuando estaba a punto de llegar a la recepción, me di cuenta de que había olvidado mi mochila. Volví sobre mis pasos, cuando escuché que el doctor decía mi nombre en lo que parecía ser una llamada telefónica. Me detuve. Sus palabras me dejaron helado. Desconocía quién estaba al otro lado de la línea, pero el mensaje era claro. Yo ya estaba preparado para ser recolectado. Aterrado, y haciendo un esfuerzo titánico, me alejé y simulé volver haciendo todo el ruido posible, pedí permiso y recuperé mi mochila. Cuando abandoné el despacho eché a correr. No volví a mi casa, ni a casa de mis padres, me dirigí a la inmensidad de la nada, a la zona boscosa más cercana a mi ciudad natal. Hace más de una semana de ello. Solo enciendo esporádicamente el móvil, para intentar tener contacto con el Dr. Fletcher, pero no me ha devuelto ninguna llamada. Y ahora he decidido haceros llegar mi historia, porque desconozco qué va a ser de mí. Recuerda, si has tenido experiencias extrañas, lo más sensato es que nunca te fíes de nadie.